primer lugar, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar del proyecto Photocity Test, que es un proyecto LIFE. Este proyecto empezó en julio de 2014 con un presupuesto de cerca de 1.300.000 euros, de los cuales el 50% fue financiado por la Unión Europea. En este proyecto participábamos 5 socios. Nosotros, que somos el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, un poco lo que hacemos es más química atmosférica, vemos qué es lo que pasa con los contaminantes en la atmósfera. Luego teníamos 2 socios tecnológicos, AITES, el Instituto Tecnológico Textil, que está aquí en Alcoy, en la Comunidad Valenciana también, un socio tecnológico italiano, y luego pues necesitábamos la colaboración del ayuntamiento de un ayuntamiento donde poder probar los materiales a escala real, que era el ayuntamiento de Quart de Poblet, y un socio pues de ecologistas, ¿no? De Legambiente, un poco que era el que controlaba que el proyecto funcionara o no. Ya se ha hablado aquí en ponencias anteriores sobre la contaminación atmosférica. En concreto, lo que más nos interesa a nosotros, que lo que está legislado para los materiales fotocatalíticos, sería el NO2. Como vemos aquí, esto es un mapa de Europa con los promedios anuales. Entonces, todos los puntitos que se ven en rojo son aquellos lugares donde se excede pues, este valor promedio anual. Se ha hablado de que la contaminación provoca muertes prematuras. No recuerdo ahora los valores, pero creo que en España la contaminación por NO2 puede provocar alrededor de 3.000 o 4.000 muertes prematuras. Interesante destacar que, como hemos visto, la concentración de NO2 mayor se da en zonas urbanas debido pues, al tráfico y debido también a las calefacciones. Y luego es interesante conocer que la mayor parte de la población vive en áreas urbanas, con lo cual están expuestas a todo este tipo de contaminación, y parece que la tendencia a que la población a nivel mundial pues, viva en las ciudades pues sigue creciendo, con lo cual es muy importante pues, el poder tener pues, una calidad de aire buena e intentar reducir siempre todos los niveles de contaminación en estos puntos urbanos. El proyecto se llama Photocity Test, entonces digamos que si vemos tiene como tres sílabas o palabras claves: foto, de actividad fotocatalítica; city, de ciudad, que ya lo hemos explicado; y test, de textiles. El objetivo del proyecto era ver si era posible demostrar las posibilidades de fotocatalíticas en los textiles. ¿Es posible fabricar textiles que tengan eficiencia fotocatalítica? Sí que se sabe, como se han dicho en ponencias anteriores, que se puede aplicar en pavimentos, funciona en pinturas, en diferentes materiales cerámicos también, pero es posible hacerlo en textiles. Entonces, digamos, ese fue lo que nos planteamos en este proyecto. Entonces, claro, lo primero que tuvimos que ver era la fabricación, ¿vale? Entonces, de esto se encargaron los socios tecnológicos. Se hicieron varias pruebas a escala de laboratorio con todos los procesos que se utilizan en la industria. Por una parte, pues, se utilizaron lo que son los propios hilos fotocatalíticos de un material que se importó desde Japón, y luego se tejió lo que era el textil. O, en otros casos, lo que se hizo es pues tener ya lo que sería el sustrato, el tejido, o por inmersión, o por sprayado, o simplemente pues, aplicando un coating para ver si esto funcionaba. Entonces, se hicieron unos 100 tipos de ensayos, y al final pues, se vio que habían unos cuantos que eran los mejores, y esos son los que luego se eligieron para fabricar a escala mayor. En concreto, decir que, por ejemplo, lo que es el hilo fotocatalítico que luego se teje, eso no tenía, a pesar de que se supone que tenía una eficiencia del 40%, a nosotros no nos daba nada de eficiencia en cuanto a descontaminación.
Y luego elegimos dos, uno para unos toldos, que era un proceso de coating, y para lo que serían unas lonas, pues un proceso de sprayado. Entonces, digamos que estos dos procesos fueron realizados por los institutos tecnológicos. Una vez fabricados ya a escala industrial, pues teníamos que demostrar que funcionaba también a una escala real. Entonces, para ello, el objetivo del proyecto era, por una parte, demostrar la aplicación en condiciones controladas usando una cámara de simulación atmosférica. ¿Vale? En estas cámaras de simulación atmosférica pues, tenemos un volumen de aire de 200 metros cúbicos, con lo cual pues, es posible ensayar un volumen de aire ya pues, relativamente grande. Y luego pues, intentar ver si esto también, la reducción que se obtenía en los simuladores pues, se podía obtener también a nivel real. Entonces, para ello se eligieron dos localizaciones, una en la salida o la entrada de un túnel que conecta Quart de Poblet con la autovía 3, y luego un colegio en la misma localidad, pues a unos 500 metros del túnel. Estas localizaciones se eligieron porque justo en una esquina del colegio pues tenemos también una cabina de calidad de aire de la Generalitat Valenciana, con lo cual nos iba a poder permitir pues, comparar los valores históricos. Nosotros lo que esperábamos era, pues, en las condiciones piloto de las cámaras de simulación, pues obtener un 30% en la reducción de óxidos de nitrógeno. Y luego, pues si medíamos en la calle, siempre muy pegado a lo que serían los textiles, pues que esta reducción pues, fuese algo menor. Además de los óxidos de nitrógeno, pues también en el proyecto pues, preveyó pues, el poder medir o ver lo que pasaba con otro tipo de contaminantes, como se ha hablado, como los compuestos orgánicos volátiles y del ozono. Un poco a nosotros lo que nos interesa es no solo ver si se pueden reducir contaminantes, sino los compuestos de degradación secundarios que pueden tener estos compuestos. Ahora hablaremos de ello. Un poco para que vean, estas son nuestras cámaras de simulación, son de 200 metros cúbicos. ¿Vale? Digamos que están construidas con un material de teflón que es completamente transparente a la radiación solar, con lo cual podemos simular condiciones atmosféricas reales, tanto en lo que sería radiación solar como en concentraciones de contaminantes. La misma concentración que puede haber en un ambiente urbano se puede simular aquí en estas cámaras. Tiene pues, diferentes tipos de equipos para medir tanto los compuestos de partida como los posibles productos de degradación. En este caso, por ejemplo, aquí estamos ensayando unos textiles de los que llamamos tipo toldo. Aquí están orientados, en este caso, según pues, a norte, sur, este, oeste, y luego también se puso uno sobre el suelo. Aquí, digamos, el objetivo era ver si como cabe esperar, si la eficiencia era diferente dependiendo de la orientación. Y, evidentemente, pues, los resultados, nosotros luego se lavaron las telas y se analizaron los nitratos que habían en las telas y, por supuesto, tanto la tela que estaba orientada al sur, que es la que no se ve aquí, como la que estaba en el suelo, son los que obtuvieron mejores resultados. Estamos hablando de una eficiencia de 4 o 5 veces superior de la orientación del sur con respecto a la orientación del norte. Esto pues es, aquí hay muchas gráficas, pero bueno, aquí digamos lo que hicimos es ver cómo aquí se introdujeron 500 ppb de óxido de nitrógeno, se probaron diferentes condiciones, aquí pues como varía si no hay un textil, evidentemente pues la concentración se mantiene constante. ¿Qué es lo que pasa con ese textil? El textil fotocatalítico en la oscuridad. Entonces, de por sí, pues ya se produce una deposición del óxido de nitrógeno sobre lo que sería el sustrato sin que le dé la luz.
También probamos un textil, el mismo toldo, pero sin el recubrimiento fotocatalítico, con lo cual también hubo una pequeña reducción, pues debido a pues, que estábamos de posición. Y luego pues ya lo que serían los toldos. Esto de aquí en amarillo es la intensidad del sol, es decir, nosotros empezamos por la mañana cuando ya había salido el sol. Al principio la intensidad del sol pues es pequeña y luego ya pues, cuando llegamos al mediodía solar pues aquí tenemos la intensidad máxima. Nosotros esperábamos pues, una reducción pues, de un 30% en 4 o 5 horas de exposición, pero lo que vimos es que en 30 minutos pues ya se nos había ido, pues habíamos reducido pues, alrededor de un 80-90%. Este, digamos, sería la primera prueba que hicimos con el textil fotocatalítico. Ese mismo textil, un año después, lo volvimos a probar, volvimos a hacer el mismo ensayo y vimos que incluso pues, la eficiencia de fotocatalítica pues, había aumentado. O sea, en media hora habíamos reducido prácticamente el 100%. Aquí estoy hablando de óxido de nitrógeno, ¿vale? Pensamos que, como es un textil tipo toldo, el toldo necesita un tratamiento específico para hacer una capa, digamos, homófoba. El propio dióxido de titanio pues, un poco fue también destruyendo esta última capa, entonces al pasar un año realmente pues, teníamos más expuesto el dióxido de titanio a la atmósfera, con lo cual pues, se consiguió aumentar el rendimiento. ¿Qué pasó con el NO2? Es lo que se ha comentado antes. Es importante que el óxido de nitrógeno pues, no se transforme en NO2, o si se transforma en NO2, que ese NO2 pues, también pueda ser eliminado por los textiles fotocatalíticos. Y aquí un poco vemos lo que pasó. Si miramos, esto sería sin textil, vemos que simplemente por la acción de la luz, el NO se nos va transformando en NO2 y con todos los radicales que tenemos en la cámara, nos va subiendo hasta, pues aquí en este caso, 60 ppb, estamos hablando en ppb. Y en cambio, con lo que era el textil fotocatalítico, vimos un incremento muy notable que coincide con esa primera bajada, pero al final el textil también consiguió eliminar el NO2. Entonces, al final lo que teníamos era pues, también niveles de NO2 bastante bajos. No lo he traído aquí, pero también se probaron mezclas de NOx con compuestos orgánicos volátiles. Aquí lo que estaban comentando antes, si los compuestos orgánicos volátiles se pueden dar lugar a CO2, y entonces estoy de acuerdo con Benigno, que el CO2 es lo mejor que puede dar la degradación de los compuestos orgánicos volátiles, porque lo que se está viendo es que uno de los productos que suele dar la degradación de los compuestos es el formaldehído. Entonces, el formaldehído es un compuesto que puede ser irritante y que puede ser tóxico, sobre todo, aquí estamos hablando de ambientes outdoor, pero por ejemplo en indoor pues es un compuesto que habría que tener en cuenta. Bueno, pues estos eran los resultados a nivel de laboratorio. Como hemos visto, pues en media hora nos había reducido el 100%, con lo cual pues, en ese aspecto estábamos muy contentos. Y luego pues, hicimos pues, una serie de ensayos, como he comentado antes, en Quart de Poblet. Entonces eligió, no sé si se ve bien, esta es la autovía A3, la que conecta Valencia con Madrid. Aquí hay esto de aquí es un túnel, entonces a la entrada y a la salida del túnel se instalaron varias lonas fotocatalíticas, un tipo de material, y luego aquí tenemos un colegio y pues en el colegio pues en lo que serían los toldos pues se cambiaron por estos toldos fotocatalíticos. Y como he dicho, aquí en esta esquina del colegio pues teníamos una cabina de calidad del aire. Estas son algunas de las fotos de algunos de los toldos. Además de los toldos, pues pusimos también en algunas paredes pues,
lo que sería el mismo material. En todos los casos, las mediciones que se hicieron eran pegado al toldo, tengo que decirlo, también se hicieron algunas pues, unos metros más alejadas. Entonces, en los que si miramos la reducción de los óxidos de nitrógeno pegado al toldo, sí que vemos que hay una reducción de pues, alrededor de 50% para el NO y un poco menos para el NO2. En este caso lo que hicimos es medir durante un año antes de la instalación del toldo. Luego instalamos el toldo y luego volvimos a medir durante más de un año. ¿Por qué hicimos esto? Porque supongo, como todos ustedes sabrán, las concentraciones de óxidos de nitrógeno en el aire varían mucho dependiendo de las condiciones meteorológicas, dependiendo de la estación del año. Las concentraciones de óxidos de nitrógeno en invierno son mucho más elevadas que en verano, debido sobre todo, por una parte, porque puede haber más uso de calefacciones y por otra parte por la luz del sol, porque la luz del sol pues, destruye el óxido de nitrógeno y luego lo puede transformar en ozono. Entonces, en verano las concentraciones son más bajas, pero tiene como desventaja que puede llegar a formar más ozono pues, en las afueras de las ciudades por culpa del óxido de nitrógeno que se emite en las ciudades. Bueno, pues como comentaba, el porcentaje de reducción del óxido de nitrógeno fue del 50% y la eficiencia de la reducción del dióxido de nitrógeno también estaba bien, pero un poco menor. ¿Vale? En el túnel, el otro material que probamos, pues la eficacia fue un poco distinta. Comentar que esto siempre ha sido en los puntos pegados a los textiles. Cuando ya nos íbamos 15 o 20 metros, pues ya no se observaba una reducción. También es verdad que la superficie de la que estamos hablando es pequeña. Entiendo que a mayor superficie pues los resultados pueden ser mayores. Poco para que aquí, digamos, normalizamos, como estuvimos midiendo durante 2 años, o sea, un año antes de la instalación y un año y medio después de la instalación, pues normalizamos los valores de NO2 con respecto a los de la cabina. Entonces sí que se ve que cuando se normalizan, cuando se instalan los toldos, sí que se observa pues, una reducción de los óxidos de nitrógeno. Hicimos también lo mismo para los compuestos orgánicos volátiles, estuvimos midiendo pues en concreto 200 especies y en este caso pues, los resultados no fueron concluyentes, porque nos encontramos que pues, más o menos cuando instalamos los toldos, pues ese verano instalaron cerca pues, una estación de servicio, con lo cual lo que vimos es que la concentración de los BTs pues, subió enormemente, entonces no fue concluyente. Y nada, simplemente indicar que en el proyecto pues, hay una herramienta muy sencilla que puede ayudar para simular cómo la instalación de textiles puede ayudar a la reducción de óxidos de nitrógeno. En esta herramienta, que se puede encontrar en la propia web del proyecto, pues nada, se puede elegir la zona de Europa, porque como la radiación solar es diferente, pues la eficacia va a ser diferente. Aquí se puede pues, introducir datos de, pues, como estamos hablando siempre de toldos, pues en una fachada, por la cantidad de metros en altura que se pueden poner, o de longitud o la anchura de la calle. Evidentemente, digo, es una herramienta muy sencilla, no tiene en cuenta, por ejemplo, lo que sería la velocidad del viento, que lo he preguntado antes, porque para que la fotocatálisis sea... el proceso fotocatálico sea bueno, pues el tiempo de exposición, el tiempo de contacto debe ser alto, y para que el tiempo de contacto entre el contaminante y la superficie sea alto, no debe de haber dispersión, y para que no haya dispersión es mejor que no haya viento. Entonces siempre va a funcionar mejor
la fotocatálisis en sitios donde haya sol y no haya viento. Entonces digo, con estas limitaciones que tiene la herramienta, pues se pueden obtener pues, diferentes casos. Este es un caso, pues, por ejemplo, este sería midiendo justo en lo que sería pegado al toldo, y luego pues ya pues, si nos vamos alejando, pues cómo esto puede ir disminuyendo. Y muchas gracias. Pues nada, muchas felicidades, Amalia, porque creo que es un proyecto también pues impresionante, está muy interesante.